Hola, en el video de la clase pasada estábamos viendo el concepto de vecindad de un punto. Entonces dijimos que las vecindades de puntos en un espacio vectorial topológico básicamente son subconjuntos que tienen o que contienen un abierto que tiene al punto. Y dijimos que las vecindades para nuestros fines no necesariamente tienen que ser abiertos. Bueno, y estábamos probando algunas propiedades de las vecindades y nos habíamos quedado en demostrar la 5 y la 7. Entonces lo que vamos a probar ahorita es exactamente la 5, que las familias de vecindades pues son invariantes bajo homotecias, y la 7 que cualquier vecindad del 0 le puedo encontrar una vecindad más chica que es balanceada, y por lo tanto por el 7 también es absorbente. Bueno, entonces le voy a poner aquí que continúa la demostración. Entonces le voy a poner por acá, espérenme, le voy a poner el 5, a ver, exacto, el 5. Le voy a poner 5. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Vamos a demostrar lo siguiente: sea lambda en C menos el 0. Entonces quiero demostrar que lambda por las familias, por las vecindades en el 0, es igual a la familia de vecindades en el 0. ¿Está bien? O sea, cuando yo multiplico las familias de vecindades en el 0, la familia de vecindades en el 0 resulta exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues voy a dar uno acá y ver que se escribe como lambda por una vecindad en el 0, y al revés voy a dar uno acá y ver que se escribe como un elemento acá. Entonces, sea B una vecindad del 0 con respecto a X. Entonces no hay muchas formas de que yo pueda escribirlo como un lambda por uno de estos más que de la siguiente manera. Entonces, perdón, aquí no necesariamente tiene que ser los complejos, puede ser los complejos o los reales, ¿no? Dijimos que los campos iban a ser esos dos. Bueno, entonces se ve una vecindad del 0 con respecto a X. Entonces, pues tenemos que B, pues la única manera que la puedo escribir es lambda por lambda a la menos 1 por B, de esta manera. ¿Está bien? Pero B es vecindad del 0. Entonces, además, vamos a poner así, mejor acá abajo, además, existe U abierto tal que 0 está en U y U está contenido en B. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico el U por el lambda a la menos 1, sigue siendo abierto. Por un resultado anterior, lambda a la menos 1 por U es abierto. Y además cumple lo que quiero. Y 0 sigue estando acá, en lambda a la menos 1 por U. Y está contenido en lambda a la menos 1 por B. ¿Qué es lo que nos dice esto? Entonces, lambda a la menos 1 por B es una vecindad. O bueno, lo ponemos así. Es una vecindad del 0 con respecto a X. Entonces, pues ya tenemos como B se escribe como lambda por una vecindad, tendríamos que, vamos a ponerlo bien, entonces pues ya tendríamos automáticamente que B está en las vecindades de la forma, o en el conjunto lambda por las vecindades en el 0 con respecto a X. Es decir, pues estaríamos probando que B, las vecindades en el 0 con respecto a X están contenidas en esto. Es decir, las vecindades en el 0 con respecto a X están contenidas en lambda por las vecindades en el 0 con respecto a X. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la primera contención. Y la otra pues es igual. Entonces ahora fíjense. Ahora, sea un elemento acá. ¿Cómo se ven los elementos ahí? Pues sea lambda por una, espérenme cómo lo voy a poner, por una
A ver, espérenme. Exacto, ahora sea lambda por una, vamos a ponerle B. Con B, una vecindad en el 0, ¿no? Entonces, pues también va a ser una vecindad en el 0. Y esto también es inmediato. Como B es una vecindad del 0, bueno, por tanto vamos a ponerla así. Por tanto, existe U abierto, tal que el 0 está en U y este está contenido en B. Entonces, si yo multiplico por lambda, nos va a quedar que lambda por U, también este es abierto, es básicamente el mismo argumento. Y tenemos lo que queremos, el 0 está en lambda por U y este está contenido en lambda por B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que lambda por B es un conjunto que tiene el 0 y que además existe un abierto que está contenido en lambda por B y tiene el 0. Es decir, lambda por B es una vecindad del 0 con respecto a X. Por tanto, pues tenemos que lambda por las vecindades en el 0 con respecto a X están contenidas en las vecindades en el 0 con respecto a X. Y entonces ya tengo las dos contenciones y por lo tanto pues son iguales. Ya no lo escribo, pero ya lo subrayamos. ¿Está bien? Entonces las vecindades en el 0 son invariantes bajo homotecias. Ahora lo que vamos a probar es el 7, que cualquier vecindad del 0 se le puede poner dentro una vecindad que sea balanceada y por tanto absorbente. Bueno, entonces 7, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces sea B una vecindad del 0 con respecto a X. Ahí está. ¿Sí? Entonces por 4, si nos vamos a lo que hace 4, para cualquier vecindad del 0 existe una vecindad W del 0 abierta, tal que la suma está contenida en B y W es igual a menos W. Entonces voy a apuntar eso. Por 4 existe una W vecindad del 0 con respecto a X abierta, tal que, ¿qué pasa? Tal que este W1, vamos a ponerlo así, W1, perdón, tal que, le voy a llamar W1 ahorita van a ver por qué, tal que el W1 más W1 está contenido en B, y y menos W1 es igual a W. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice 4. ¿Sí? Bueno, entonces, como la multiplicación por escalar es una función continua en el campo, en cruz el espacio, entonces va a ser continua en 0,0. Entonces, fíjense, como el producto por escalar que va del campo, cruz el espacio, en X es continuo, en particular, es continuo en 0,0, donde este es el 0 del campo y este es el 0 vector. Tengan cuidado, entonces son distintos. Bueno, entonces como es continuo en 0, 0 y 0 está en W1 y W1 está abierto, entonces lo voy a poner aquí. Es continuo en 0 y ¿cómo? Pues el 0, que es el 0 por 0, 0 escalar por 0, bueno, ya no lo pongo. Como el 0 está en W1, entonces pues va a existir un W2, existe W2, bueno, vamos a ponerlo así, existe delta mayor que 0 y W2 una vecindad del 0 abierta o abierto, tal que cumple que cuando yo le aplico la multiplicación, el producto por escalar al disco con centro en 0, vamos a ponerlo así,
Bueno, vamos a poner el disco con centro del 0 y radio delta cruz W2. Cuando yo le aplico esto, se va a quedar contenido en W1. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Es decir, alfa por W2 se queda contenido en W1 para todo alfa, tal que el módulo de alfa pues es menor que delta. ¿Está bien? Eso es lo que voy a usar ahorita. Esto de acá, ¿no? Ahí la continuidad en el 0,0 me dice que se cumple esto de acá. Bueno, entonces ahora sí, voy a construir la vecindad que quiero. Por eso le voy a llamar, por eso le puse W1 y W2 acá, porque la W se la voy a reservar para el que quiero. Entonces, sea W igual a la unión de todas las multiplicaciones alfa por W2, tales que el módulo de alfa es mayor que 0 y es menor que delta. ¿Está bien? Entonces observen cómo alfa por W2 es una vecindad del 0 con respecto a x abierta. ¿Sí? Porque pues recuerden, las multiplicaciones por escalares de abiertos son abiertos y el escalar es distinto de 0, entonces esto no se aplasta, entonces es un abierto. Entonces, pues también tenemos que el W es una vecindad del 0 con respecto a x abierta, ¿no? Está bien, es una vecindad abierta. Entonces lo que afirmamos es que W es balanceado. Vamos a poner acá abajo mejor. Por demostrar, W es balanceado. Punto. Entonces, pues doy un escalar, ¿no? Sea lambda en el campo tal que el módulo de lambda es menor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que lambda por W se queda contenido en W. Entonces, pues no hay mucho que hacerle más que tomar uno acá y ver que está acá. Entonces, sea lambda por W en lambda por W tal que en lambda por W. Entonces aquí le voy a poner con W en W. ¿Está bien? Entonces agarren uno ahí. Bueno. Entonces, pero los puntos de W, ¿cómo se ven? Fíjense. Son elementos de esta unión. Entonces son un alfa por un W2 o por otro elemento en W2, de tal manera que el escalar es mayor que 0 y menor que delta. Entonces, W2 es igual a alfa por W2, donde alfa es mayor que 0 y menor que delta, y W2 es un punto en el abierto, la vecindad del 0, W2. Entonces, ¿qué pasa? Por tanto, cuando yo hago lambda por W, que es la que quiero verificar, que está en W, pues esto es lambda por alfa por W2. ¿Está bien? Pero fíjense que aquí también va a ser con el módulo menor que 1. Como el módulo de lambda por alfa es, en un principio es mayor que 0 y es igual al módulo de lambda por el módulo de alfa. Entonces el módulo de alfa, como el módulo de alfa es menor o igual que 1, este es menor o igual que el módulo de alfa. Pero el módulo de alfa es menor que delta, entonces también este es menor que delta. Entonces lambda por W es un escalar mayor que 0 y menor que delta en módulo por un W2 en W2. Entonces lambda por W sí va a estar en W, en la unión, porque está en alguno de ellos. ¿Sí? Por tanto, pues ahora sí ya, coma. Por tanto, W es, bueno, W lo podemos poner así. Lambda por W se queda contenido en W. Es decir, W también es
balanceado. Es balanceado. Y aquí pónganle en particular abierto también. Y por el 6 absorbente. ¿Está bien? Y ya está. Completamos la demostración del teorema o de la proposición que nos dice las propiedades de las vecindades alrededor del cero. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero me faltó ver qué es vecindad del cero y que está contenida en W. Perdón, eso se me faltó. Perdón. Entonces es balanceado, vamos a dejarlo así, absorbente. Pero voy a quitar el cuadrito. Además, fíjense, me faltó esto, exacto. Además, pues fíjense, como el 0 está en W1, entonces yo voy a tener que W1 va a estar contenido en W1 más W1. ¿Está bien? Por tanto, como a ver, espérenme. A ver, espérenme. Ok, observen que como lo voy a poner por acá. Por aquí lo tenemos. Como pasa esto que subrayé en azul, todos los alfa por W2 están contenidos en W1. Entonces, como pasa eso, entonces tenemos que W, como W está contenido en W1, ¿sí? Porque esta es la unión de subconjuntos que están contenidos en W1. Entonces, como W está contenido en W1, entonces vamos a tener que W, está contenido en W1, y este está contenido en W1 más W1, pero por construcción, este está contenido en B. Entonces, ahora sí, entonces ya tenemos todo. Ya podemos ponerle aquí cuadrito, porque entonces tenemos, luego subrayo, tenemos que W es balanceado, abierto en particular, y además W está aquí, ¿no? Bueno, aquí me falta que W es una vecindad del 0, pero no le puse... Ajá. Aquí está, ¿no? Ya tengo todo. Es una vecindad del 0, es balanceada y está contenida en B. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, concluimos los resultados de la proposición anterior. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunos teoremas de separación en espacios vectoriales topológicos. Entonces lo voy a poner aquí, es separación en espacios vectoriales topológicos. Entonces, el primer resultado que vamos a ver es el siguiente. Teorema. Y este nos va a ayudar a concluir pues algunos resultados de los de separación en espacios vectoriales topológicos. Por separación me refiero a qué axiomas de separación cumple los espacios vectoriales topológicos. Recuerden que los axiomas de separación son que sean T0, T1, Hausdorff, regular, completamente irregular, T3 y medio, etcétera. Todos esos, ¿no? O bueno, T1, T2, T0, T1, T2, T3, T3 y medio, T4 y todo eso. Bueno, entonces no vamos a demostrar todos, básicamente nada más vamos a ver cuáles ahorita, con cuáles podemos nosotros deducir que sí son ciertos. Entonces, bueno, el teorema es el siguiente. Sea X tau un espacio vectorial topológico. Un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y sea K subconjunto de X compacto y C subconjunto de X cerrado. Y sean
ponerle K, subconjunto K y C, subconjuntos de X con K compacto y C cerrado, tales que son ajenos, con K intersección C igual al vacío. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Entonces, existe B, vecindad del cero abierta, lo ponemos entre paréntesis porque nos va a salir abierta. Vecindad del cero abierta, tal que cumple lo siguiente: tal que K más B intersección C más B es igual al vacío. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues para fines prácticos, que en un espacio vectorial puedo separar un conjunto compacto de un cerrado. O sea, si aquí tuviera mi conjunto compacto, pensémoslo así, cerrado y acotado, y por aquí tuviera yo mi cerrado, pensémoslo a lo mejor no acotado, un C cerrado. Entonces hay una vecindad del cero que cuando la trasladan, déjenle pongo así, cuando hacen las traslaciones, cuando inflan los conjuntos, entonces les va a quedar exactamente que siguen siendo ajenos. Bueno, entonces vamos a demostrar esta propiedad de separación. Entonces, demostración. Primero supongamos que K es igual al vacío. Si K es igual al vacío, pues va a ser inmediato. ¿Cómo? K más B es igual al vacío, porque no puede haber elementos acá, porque entonces sería un elemento acá más un elemento acá, pero acá no hay elementos, ¿está bien? Entonces se sigue que cualquier vecindad funciona. Entonces cualquier B vecindad del cero funciona. ¿Está bien? Para que yo tenga pues esto, porque aquí va a ser vacío, ¿no? Bueno, entonces ya, ese es el caso, vamos a decir, trivial. Espera, porque aquí se puso rara la pantalla. Bueno, ahora supongamos que K es distinto al vacío. Supongamos que K es distinto del vacío. Entonces, sea X en K, fíjense. Entonces aquí va a estar la construcción. Sea X en K. ¿Sí? Como C cerrado y X no está en C porque son ajenos, por la proposición 4 del anterior, ¿sí? Vamos a encontrar un abierto que cumple con estas condiciones, pero para un abierto especial. Bueno, entonces, como X no está en C, entonces X está en X menos C. Que a este vamos a llamar... bueno, no es necesario. Este es abierto. Entonces, bueno, déjenme, lo pongo bien. Entonces X está en X menos C y X menos C es abierto. Entonces ahora sí. A ver, espérenme. Entonces X es abierto y aquí está, ¿no? Entonces como C cerrado y X menos C, entonces X está en X menos C y X menos C es abierto. Pero, pues observemos que, bueno, de aquí, mejor, entonces, X menos C menos X es una vecindad del 0 con respecto a X, porque le estoy restando el punto X. ¿Está bien? Aquí ya estaría el 0. Bueno, entonces ahora sí, por la proposición 4, por la parte 4 de la proposición anterior, por la parte 4 de la proposición anterior, que tenemos que existe un W con estas propiedades. Entonces existe,
Voy a ponerle así, fíjense. Existe ux, ¿por qué ux? Porque depende del punto, ¿está bien? Entonces existe ux, vecindad del 0 con respecto a x, tal que ux es igual a menos ux y ux más ux está contenido en x menos c menos x. ¿Está bien? Pero, fíjense, además, como el 0 está en ux, yo puedo decir que cuando a este le sumo otro u, pues se sigue conservando la contención. Entonces, ux más ux más ux, 3 veces, pues va a estar contenido en 2 veces. Ux más ux. Entonces, pues yo puedo tener aquí ux más ux más ux se queda contenido en x menos c menos x. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es decir, me está diciendo que es decir que x más ux más ux más ux está contenido en x menos c. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Porque cualquier elemento de acá se escribe como una diferencia. Entonces paso restando y me queda pues esta contención. Que un elemento de acá es exactamente un elemento de ahí. ¿Está bien? A ver, espérenme. Ok, entonces lo que nos está diciendo acá, por tanto, tenemos que x más ux más ux más ux, todo esto, intersección con c, me va a dar igual al vacío. ¿Está bien? A ver, ¿por qué? A ver, permítame. Ok, lo que quiero ver es por qué pasa de aquí para acá. Esto es lo que ahorita me entró la duda. ¿Por qué se cumple pues esta contención? Y lo que quiero ver es que ahí se va a cumplir exactamente por esta condición. Pero a ver, espérenme, es lo que estoy analizando, por qué exactamente se cumple eso, permítanme. Ah, no, de aquí para acá no hay ningún problema. Esto es inmediato. Lo pueden tratar de hacer porque tendrían que, fíjense, si agarran un elemento acá, tendrían que es de la forma x más 1 más u2 más u3, donde los u's están acá. Pero por este de acá está acá, entonces estaría en este de acá. Entonces sería de la forma un y menos x, donde y está en x menos c. Ah, pero cuando le suman x, entonces le quedaría x más menos x y se cancela y les queda que esta suma está aquí. No, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿dónde es donde las quería decir? ¿Dónde se usa eso del que es simétrico con respecto al origen? Bueno, yo creo que es acá. ¿Está bien? ¿Por qué es cierto esto? Fíjense. Porque si no fuera cierto, lo pongo aquí en este paréntesis, si existiera un x más 1 más u2 más u3 en x más ux más ux más ux intersección c, supongo que hay uno ahí, entonces tendríamos que x es igual a 1, vamos a ponerlo así, 1 más u2 más u3, que ya es de esta forma, pero entonces sería igual a un y, con y en c. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, que perdón, aquí es más. Ajá, entonces paso cualquiera de los u del otro lado. Entonces tendríamos que x es igual a y, perdón, vamos a pasar el 1 más u2 más u3 es igual a y menos 1. ¿Está bien? Pero, entonces tendríamos que, fíjense, este de acá está en x más ux más ux. Y este de acá, ahora sí, como es simétrico con respecto al origen, el menos 1 estaría en ux, entonces este está en y
menos a ver, espérenme, es ahí donde quiero ver. No, creo que aquí no se usa, porque entonces tendríamos que este está en x menos c. No, a ver, espérenme. Este estaría... A ver, espérenme. No es cierto, lo estoy diciendo mal. No, pues aquí no hay ningún problema. Pues es en realidad la parte de arriba para abajo, ¿no? Es inmediato. Ya vi, es que me estoy perdiendo. No, de aquí para acá pues es inmediato, porque pues este es el complemento y está continuo el complemento. Entonces ya, ahora sí. Y aquí sí, fíjense. Entonces, esta es la que sí quiero hacer. Entonces, fíjense, entonces x más ux más ux intersección c más ux es igual al vacío. Esa es la que quiero verificar. Aquí es donde voy a usar que ux es igual a menos ux. ¿Por qué? Si es cierto esto, porque si existiera un x más u1 más u2 igual a un y más u3 en esta intersección, en x más ux intersección c más ux, o sea, lo estoy escribiendo, es porque está acá, pero esta es porque está acá. Ahora sí, entonces, ¿qué pasaría? Fíjense, entonces, si yo lo paso de este lado, pues me quedaría que x es x más u1 más u2 menos u3 es igual a y. Entonces, fíjense, estaría, ahora sí, como ux es igual a menos ux, como ux es igual a menos ux, estaría en x más ux más ux más ux, pero este de acá está en c. Entonces esto es una contradicción, porque no puede ser que esté aquí y esté acá, ¿no? Entonces, si quieren, pongan entre paréntesis esto para que lo guarden. Bueno, pues esto lo vamos a usar. Entonces, fíjense, esto lo voy a subrayar. Esto de acá. Y esto, fíjense, que lo hicimos para toda x. Agarramos un x en k, encontramos un ux, que es vecindad del cero que cumple esto, y que cumple esta condición de acá. Bueno, entonces como lo hicimos para toda ux, entonces tenemos una cubierta para acá. Por tanto, como lo hicimos para todo x, los abiertos de la forma x más ux con x en x es una cubierta abierta de acá. Es una cubierta abierta de K, ¿no? Bueno, no sé si mencioné que los UX los agarrábamos abiertos. No le puse acá, pero fíjense. Vamos a ponerlo porque aquí sí lo estamos usando. Es UX abiertos, ¿no? La proposición 4 nos dice que podemos escoger esos de tal manera que fueran abiertos. ¿Está bien? Bueno, entonces eso lo vamos a usar, lo estamos usando ahorita. Déjenlo, vuelvo a subrayar para que quede bueno, esa no, para que quede lo que queramos, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, es una cubierta abierta de K. Como K es compacto, entonces va a existir, entonces existe una cantidad finita de puntos, x1, x2, hasta vamos a ponerle xn, subconjunto de K, tales que sigue cubriendo, tales que K está contenido en la unión de los xy más uxy desde i igual a 1 hasta n. Bueno, de aquí va a salir la vecindad que queremos. De aquí va a salir la que va a ayudar que cuando yo la traslade me haga el k más b y haga el c más b,
siguen quedando ajenos. Entonces ya, lo voy a decir cuál es. Pues es esta intersección finita de estos abiertos. Sea B igual a UX1, intersección U. Vamos a ponerle ya simplificado. La intersección de los UXY desde I igual a 1 hasta N. Los que agarren acá, estos son los que van a ser el abierto B. Entonces, esto de acá es una vecindad del 0 con respecto a X. De hecho, es abierta. Entonces, esta es la que andamos buscando. Esta es la que vamos a probar que sirve. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que cumple lo que quiero? Bueno, veamos que cumple. Observemos que K más B, ¿sí?, está contenido pues en esta unión. K está contenido en esta unión de los XY más UXY desde igual a 1 hasta N más B. Está bien, pero es fácil ver que esto está contenido en la unión de los XY más UXY y el B lo meto adentro de la unión desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Porque si está acá, pues es un elemento de la unión, entonces en algún elemento de estos más un elemento de estos, pero eso nos diría que es un elemento acá. Entonces como que la unión la puedo juntar con la suma de aquí para acá. ¿Está bien? Pero observen que esta es la intersección de todos estos. Entonces, si un elemento está acá, es porque está en alguno de estos, pero en particular es uno de estos, un X más un U1, digamos, pero U1 en algún UXJ. Pero como ese X, a ver, espérenme, estaría más un B1 con B acá. Pero como el B1 está en todos, en particular estaría en el UXJ. Entonces, es fácil ver que aquí lo puedo poner, esto está contenido en la unión de los XY más UXY más el propio UXY desde I igual a 1 hasta N. O lo pueden ver así también. Este está contenido en este para todo I. Cuando le sumen de ambos lados, también va a quedar contenido este con este para todo I. Agarran todas las uniones de ambos lados y les va a quedar eso. También lo pueden ver así, ¿no? Entonces ya de aquí, con esto, afirmamos que la intersección K más B, intersección C más B es vacío. Voy a poner aquí. Afirmamos que K más B, intersección, déjenle pongo bien el B, K más B, intersección C más B, es igual al vacío. ¿Qué pasaría si no? Si existiera un Z en K más B, intersección C más B, entonces Z sería igual a un K más un B1, ahorita le pongo dónde, sería un K minúscula aquí, un B1 ahí, pero también sería un C, vamos a ponerle Y, un Y más un elemento aquí que vamos a ponerle B2. ¿Está bien? Pero como el B, a ver, espérenme. Entonces, espérenme. Ok, entonces fíjense, entonces si existiera un punto acá se vería así, con K minúscula, ahí, con K minúscula en K, B1 y B2 en B. ¿Está bien? Entonces estarían ahí. Entonces, como K más B1 está en K más B, está acá. Pero ese está contenido acá. Entonces, K más B1 sería igual a un elemento de estos. Vamos a ponerle un XJ. XJ más un U1. Híjole, es que van a aparecer las mismas veces. Vamos a ponerle más un... Bueno, vamos a ponerle U1 más U2 con U1
U2 en UXJ. Entonces voy a ponerle aquí mejor. Entonces, existe J, tal que K es igual a un K más B1 es igual a un X, J más 1 más U2, con U1 más 1 y U2 en UXJ. ¿Está bien? Entonces quedaré ahí. Pero entonces, fíjense cómo queda. Entonces, si yo lo sustituyo por esto, entonces nos queda que XJ más 1 más U2 es igual a un Y más B2. Pero fíjense, como Y está en B2, perdón, como B2 está en B, ¿y quién es B? B es la intersección de los abiertos, de los UXY. Entonces B es igual a la intersección de los UXY desde igual a 1 hasta N. Entonces está en todos. Entonces también está, aquí le voy a poner B2 está en UXJ, también en particular. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar XJ más U1 más U2 más B2 es igual a un Y. Entonces, observen, este de acá está en XJ más UXJ más UXJ más UXJ. ¿Sí? Porque es una suma de ese estilo. Y este de acá está en C. Entonces no puede ser que sea un elemento ahí, porque yo estaba viendo anteriormente que se cumplía estas intersecciones para todo X. ¿Está bien? Para todo X en K. Si quieren aquí pongan entre comillas que esto es para toda X en K. Entonces estamos viendo que hay uno donde esto es distinto del vacío. Entonces esto puede ser una contradicción. Pero ¿de dónde viene esa contradicción? De suponer exactamente que pasa esto. Entonces sí es vacío. Por tanto, K más B, intersección C más B, es precisamente igual al vacío. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, ese sería el teorema de separación. ¿Con qué implicaciones nos da esto? La primera es que los espacios vectoriales, bajo cierta hipótesis, van a ser Hausdorff. Es decir, puedo separar dos puntos con dos abiertos ajenos. Entonces, esa sería la proposición. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Proposición. Sea X tau un espacio vectorial topológico, también vamos a abreviarlo así, en el que los puntos son cerrados, en el que los puntos son cerrados. En axiomas de separación en topología, hasta donde recuerdo esto es que sea el espacio topológico es que sea T1. Bueno, entonces, esto lo que va a implicar es que X tau es de Hausdorff. ¿Qué quiere decir? Es decir, si X y Y están en X con X distinto de Y, entonces existen U, B abiertos, tales que X está en U, Y está en B, y U intersección B es igual al vacío. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la demostración? En realidad es sencillo ya de lo que hicimos, porque si ustedes tienen X y Y en X, sean X y Y en X, con X distinto de Y, entonces pues dicen sea K igual a un punto y C igual al otro. Entonces en este caso K es compacto. Todos los puntos nada más solitos así son compactos en cualquier lado. Ahí no importa.
y C es cerrado. Aquí es lo que estoy asumiendo. Esta es la hipótesis extra que le estoy asumiendo al espacio vectorial topológico y que sea cerrado. Son ajenos con K intersección, bueno, K cerrado. Entonces, K intersección C es igual al vacío. Y por el teorema anterior y por el teorema, vamos a poner así nada más, anterior, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que existe una B, vecindad del 0 con respecto a X abierta, tal que este K más B, intersección intersección C más B es igual al vacío. Pero, pues, estos no son otros. Estos no son otros más que abiertos alrededor de X, ¿no? Porque este es X, el singulete, y este es Y, el singulete Y. Entonces, vamos a ponerle así, U1 igual a X más B, que es igual a K más B, es abierto, porque las relaciones son abiertas, tal que X está en 1, coma, o punto y coma, B1 igual a Y más B, que en realidad es C más B, es abierto, y Y está en B1 y cumplen, y se tiene que, pues estos de acá pues se traducen exactamente en los abiertos. Se tiene que U1 intersección B1 es igual al vacío. Y ya está. Entonces todos los espacios vectoriales topológicos en los que los puntos sean cerrados son Hausdorff. Y eso tiene implicaciones importantes después, porque muchos autores lo que hacen es pedirle a los espacios topológicos que sean Hausdorff. Entonces se olvidan a lo mejor un poco de esa propiedad y ya asumen que todos los espacios vectoriales van a ser Hausdorff. Algunos textos asumen eso desde un principio. Dicen a continuación todos nuestros espacios vectoriales topológicos van a ser Hausdorff. Pero estamos viendo que no, que en realidad no se necesita asumir, solamente se necesita asumir algo que es los puntos sean cerrados. A lo mejor es relativamente lo mismo, pero aquí lo estamos demostrando. Bueno, entonces en el siguiente video vemos también que los espacios vectoriales topológicos son regulares, separan puntos de cerrados, y eso también va a ser una consecuencia de este resultado de separación. Bueno, entonces aquí dejamos el video, nos vemos hasta la próxima. Bye.